Daniel. Vamos a continuar con nuestro módulo de programación del curso de robótica de FRC y vamos hoy a ver la electrónica de un robot, los elementos esenciales, básicamente para entender qué son los componentes y más o menos para qué sirve cada uno. Al final les voy a dejar el link oficial de FRC que explica cómo realizar las conexiones, porque eso depende mucho de la forma en cómo hayan armado cada uno de sus robots. Básicamente acá en esta presentación yo les muestro una foto de nuestro robot como está en este momento. Es un robot muy prototipo, pero que sirve para explicar las partes básicas que tenemos pues, en nuestro dispositivo. Lo primero es que a este robot hay que darle energía. Para darle energía, normalmente en FRC se utilizan unas baterías de motocicleta, unas baterías de moto de 12 voltios y 18 amperios hora recargables. Y con estas baterías es con las que damos poder a todo nuestro sistema. Luego de darle poder al sistema necesitamos darle inteligencia, y para darle inteligencia utilizamos un RoboRio, que es el microcontrolador oficial de FRC con el que podemos hacer toda la programación, y aquí en el RoboRio es donde efectivamente vamos a cargar nuestros códigos. Básicamente un RoboRio tiene un input de voltaje. Este input de voltaje pues es el poder del RoboRio, termina viniendo desde la batería. Tiene unas salidas en tipo de PWM, que es un tipo de señal específica para manejar motores, y tiene entradas digitales y análogas que nos sirven para conectar sensores. Además tiene dos puertos USB que nos sirven, por ejemplo, para conectar cámaras, y un puerto Ethernet para realizar la programación. Tiene además un puerto SPI que vamos a ver más adelante, que sirve para conectar un sensor, por ejemplo un giróscopo, y tiene una conexión para RedCAN. Tiene además dos puertos adicionales en esta región. Es un puerto I2C para hacer un estilo de comunicación con, por ejemplo, con procesadores, al igual que comunicación serial de tipo RS232. Y adicionalmente aquí en la parte de abajo tiene una conexión que se llama RSL, que es para la señal luminosa de nuestro robot, que nos muestra el estatus del robot. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces básicamente el RoboRio es el cerebro de nuestro robot, es el cerebro. Entonces, como ya tenemos alimentación y cerebro, necesitamos mover el robot. Para mover el robot vamos a utilizar motores. En este caso tenemos motores de tipo CIM, que son robots bastante utilizados en FRC para mover los drivetrain de nuestro robot. Nosotros tenemos, como pueden ver, 4 motores de estos acá conectados: el motor 0, el motor 1, el motor 2 y el motor 3. Esta nomenclatura va a ser importante a la hora de realizar la programación y la conexión. De eso hablaremos más adelante. Esto es simplemente una marcación que hicimos nosotros para tener una referencia. Estos motores son motores que se consiguen en varios proveedores de internet. El más recomendado por nosotros se llama AndyMark. Les podemos dejar el link en la descripción del video, pero igual se pueden utilizar otros tipos de motores. Ahora, estos motores funcionan a través de unos drivers, y estos drivers básicamente lo que hacen es que por acá les termina entrando el voltaje de la batería, los 12 voltios de la batería, y ellos le entregan el voltaje al motor. Pero si yo conecto el motor directamente desde la batería, pues va a funcionar a velocidad máxima. Entonces, para que no funcione a velocidad máxima, sino que funcione a la velocidad a la que yo lo necesito, y que vaya para adelante, para atrás, que vaya al 10% de la velocidad, al 50%, al 70%, para eso se utilizan los drivers, que también reciben una señal de tipo PWM que viene desde el RoboRio. Entonces básicamente estos drivers reciben las señales de dos lugares: de la batería, la alimentación de los motores o los 12 voltios, y del RoboRio, la dirección y qué porcentaje de esos 12 voltios se le entregan a cada motor. Ahora, existen muchísimos tipos de drivers. Nosotros en CIP6001 tenemos básicamente dos tipos: los drivers de tipo VEX o de marca VEX, que en la programación se llaman Victor SP, y los controladores o los drivers de tipo Spark, de la marca Rev Robotics. Estos drivers vamos a aprender cómo programarlos más adelante, y finalmente son los que nos van a dar toda la comunicación y todo el control de los motores. Pero ahora tenemos un problema principal en nuestra distribución de energía, y es que las baterías normalmente pues nosotros decimos que están cargadas o que tienen un voltaje de 12 voltios, pero resulta que ese voltaje es un voltaje nominal. Digamos que ese es el voltaje por el cual el fabricante
realiza su batería. Pero cuando nosotros cargamos la batería, normalmente puede llegar a voltajes de 13,5 voltios o de 13,4 o incluso bajar hasta 11,8, 11,5 y así. Entonces ese voltaje nosotros tenemos que regularlo y distribuirlo. ¿Por qué regularlo? Porque nosotros necesitamos que en nuestros motores haya un voltaje estable de 12 voltios. Y además tenemos que distribuirlo porque tenemos que tener la seguridad de que nuestros dispositivos están recibiendo la corriente correcta. Para distribuir el voltaje nosotros utilizamos un Power Distribution Panel. En este Power Distribution Panel, básicamente en estos dos conectores vamos a conectar la batería, y en todos estos conectores grandes que vemos acá vamos a empezar a conectar nuestros drivers o la alimentación de nuestros motores, como pueden ver en esta foto. Adicionalmente vamos a conectar fusibles para poder tener seguridad de que no vamos a dañar un componente interno, que se dañe el fusible y no el componente, y también unos breakers que sirven para que el sistema pare cuando hay un sobrevoltaje o cuando hay una sobrecorriente, simplemente para tener seguridad. Adicionalmente tenemos conexiones a Red CAN y también tenemos conexiones aquí a el siguiente dispositivo que vamos a ver más adelante, que se llama el Voltage Regulator Module. Básicamente este regulador de voltaje cumple la función que les estaba explicando hace un momento, que es independiente del voltaje que le entre desde la batería, independiente si le entran 12,5, 12,8, 13,1 o si le entran 11,8, 11,7, 11,6 voltios. Este dispositivo se va a encargar de que por estos pines de esta región siempre salgan 12 voltios estables. ¿Por qué necesitamos 12 voltios estables? Porque con esos 12 voltios estables podemos garantizar que tenemos un correcto control de la velocidad de nuestros motores. Y adicionalmente este dispositivo nos permite tener 12 voltios estables a 2 amperios y a 500 miliamperios. Y además de eso nos permite sacar también 5 voltios a 2 amperios y 5 voltios a 500 miliamperios, lo cual nos permite conectar dispositivos de este tipo de rangos de voltaje. Para hacer la comunicación de nuestro robot con el computador o con nuestro driver station, vamos a utilizar un modem. Estos modems son específicos de FRC, y lo único que tenemos que saber de estos modems es que a través de ellos es que vamos a hacer la comunicación con nuestro robot. Entonces nosotros no tenemos que mantener nuestro computador conectado al robot todo el tiempo con un cable, sino que a través del modem, por comunicación Wi-Fi, vamos a poder conectarnos a él. Y por último, para darle seguridad a nuestro robot, tenemos un power switch que lo que nos permite es conectar en estos dos pines la batería, y simplemente cuando este switch esté activado, pues va a fluir energía a través del robot. Cuando esté desactivado, el robot no va a tener energía. Entonces sirve como un circuit breaker también para cuando haya alguna emergencia, si tenemos algún cortocircuito, si tenemos alguna dificultad con el robot, si el robot va a colisionar o cualquier cosa, podemos manualmente apretar este botón rojo y el robot se apagaría. Con eso tenemos entonces todos los elementos de nuestro robot. Son bastantes elementos. Estos son los elementos básicos que nos permiten a nosotros mover el robot y además conectarle dispositivos adicionales, y con estos son los que vamos a trabajar en un principio para realizar nuestra primera programación. Ahora, si queremos saber cómo conectar estos dispositivos, acá les dejo el link oficial de FRC. Es un tutorial bastante claro de cómo conectar nuestros dispositivos, pero si tienen dudas de cómo realizar alguna conexión, de qué calibres utilizar, de cómo utilizar cierto tipo de conector, por favor nos escriben y nosotros con mucho gusto les damos las recomendaciones ahí en los comentarios. Que estén bien, hasta luego.